Primero que nada, buenas tardes. Agradecerle a Gapo y a Pablo por la presentación del libro. Esto era una deuda pendiente que habíamos conversado hace mucho tiempo con Agapo. El libro fue editado ya hace algunos años, 2019, 2019. Pero, digamos, nos había quedado pendiente la pandemia, digamos, nos complicó la vida y bueno, y no pudimos hacer una presentación como hubiéramos querido y como merecía. Esta fue una colección que se desarrolló en el marco de la NEP, de Pedagogía Nacional, que retomaba otra colección de clásicos de la educación, que solamente había publicado dos textos, ¿no? Uno de Lecciones de un Maestro, de Miguel Soler, y había publicado un texto de Enriqueta Conte Enrique, Militante de la Vida. Venía un tercer tomo que era sobre Grompone, que en realidad es el primero, digamos, que se publicó de la colección esta que continúa, o que era lo que pretendía continuar esa colección. Que de hecho, hay que decir que a lo largo del tiempo, incluso en la actualidad, yo me quedé como bastante satisfecho, solamente se publicó uno solo de María Spínola, pero en cierta medida existe, digamos, una cierta voluntad, digamos, de revisitar el pasado y de actualizar debates a partir ¿no? de textos que son fundamentales. Cuando conversamos acerca de cuáles eran aquellos pedagogos que era necesario, digamos, que tuvieran un texto o que pudiéramos volver a poner en circulación, primero, obviamente, Grompone, que hacía mucho tiempo que no se editaba, en segundo lugar fue Otto Niemann, que bueno, lo compilaron y escribieron la introducción Pía y Gerardo. Hubo un tercero que era sobre Enrique Puchet, y en realidad el tercero es el de Berra y un cuarto que era el de Enrique Puchet, que nunca salió como el de Reina Reyes, pero el de Reina Reyes que lo compiló, o sea, sí, cierto. Eran seis en realidad originalmente, el tercero era el de Reina, el cuarto el de Berra, que finalmente no se imprimió en papel. Gracias por el dato. Y bueno, un libro de Berra era necesario, ¿no? Era como, en la historia de la educación, cada tanto la figura de Berra empieza a aparecer, pero, ¿no? Y eso, bueno, Agapo en la introducción da cuenta muy bien, ¿no? Sobre todo en las referencias a propósito del libro de Gesualdo, que muy probablemente en el caso de Gesualdo el libro haya estado muy vinculado a su acercamiento, digamos, y su trabajo con Arturo Ardao, que en ese momento estaba publicando Espiritualismo y Positivismo, donde recoge, ¿no? Esto como un debate fundamental, porque el que se había instalado en el seno de la educación, la Sociedad de Amigos de la Educación del Pueblo, entre Varela y Berra, ¿no? Como un debate fundacional de la pedagogía uruguaya, ¿no? Podríamos decir que es un debate muy importante. Y Gesualdo, digamos, había hecho una biografía, mejor dicho, había intentado recuperar la figura de Berra, pero era como un intento, digamos, como muy solitario también, ¿no? Aparecían menciones de Berra en otros, en el caso de Ardao, pero nunca un esfuerzo, digamos, sistemático como el que pretendió a Gesualdo, que después se diluyó en el tiempo y que se volvía como necesario volver a revisitarlo, ¿no? Entonces ahí fue que conversamos con Agapo y Agapo estuvo encantado de hacer el libro. Y bueno, nos quedamos como muy contentos, digamos, que con el hecho de poder volver a instalar, digamos, a Berra como parte de clásicos de la pedagogía y como contribuyendo a la discusión actual, ¿no? Últimamente, y esto es lo último que voy a decir para darle la palabra, que en realidad simplemente iba a ser una introducción, Berra cada vez me aparece más, ¿no? Curiosamente, cuando uno empieza a hacer historia de la educación, Berra es como, no sé por qué, pero
Porque del mismo modo que está el libro de Ardao, que en realidad el libro de Ardao recoge, digamos, el debate que lo toma del libro de Julio Castro, ¿no? Que es el primero que en realidad toma, que yo sepa, el primero que toma ese debate fundacional y que con justicia, digamos, toma, digamos, eh, y reflexiona acerca de la postura de Berra, ¿no? Y de la influencia. Quizá ahí no tan laudatorio, digamos, porque la intención, digamos, aunque es como nunca Julio Castro cae en esas cosas, digamos, en esas oposiciones irreductibles. Incluso el título es el título Banco Fijo de Mesa Colectiva, es el título del concurso, en realidad no es el título que él le hubiera puesto al libro, probablemente no le hubiera puesto ese libro, ese nombre al libro. Pero en ese contexto queda no muy bien parado, digamos, Berra, no del todo haciéndole justicia, ¿no? Así que bueno, yo en esto le voy a dar la palabra porque creo que sería como interesante, no sé cómo, quién larga primero, si querés Agapo y después El libro y su documento. Juan y después, o, ¿te parece bien? Sí, cómo no. Así que bueno, era esto lo que tenía para decir y bueno, Bueno, larguemos. cuando Antonio Romano me propuso, él me dio el nombre, me encantó, porque hacía tiempo que no se hablaba, casi 4 años. Me salió esto, que yo creo que el único mérito que tiene este trabajo es que tiene un comentario, pero el comentario ocupa nada más que la tercera parte del libro. El resto son documentos. Siempre va a ser un valioso, un libro que, por más modesto que sea el comentario, tiene un porcentaje tan grande de documentación. Se ve clarito en la estructura del libro. Puedo dividir en 3 partes. Porque de verdad hay muchas cosas para ver. No solo la polémica. Está el trabajo que hizo para organizar la sección de estudios secundarios del Ateneo, que tiene, aunque no se aplicó nunca, ese trabajo que consistía en un articulado de muchos artículos, más de 300, una memoria explicativa y después una serie de programas, algunos de los cuales los hizo Berra y otros llamó especialistas. Y todo eso lo presentó en 1880, ¿no? Sí. ¿Qué había pasado? Se había suprimido los cursos de preparatoria de la universidad y los jóvenes que tenían que dar examen acudieron a distintos lugares. Uno de ellos eran los cursos de la sociedad universitaria, que en ese momento se estaba eh, en la negociación para formar una nueva institución que se llamó Ateneo. El Ateneo se fundó con 3 o 4 instituciones culturales y la autoridad nueva del Ateneo resolvió pedirle a Berra que organizara un programa. Y Berra, cuidadoso como era, hizo el reglamento, la memoria explicativa, que es como si se dijera este, el comentario pedagógico. Y además aportó programas de estudio. Yo cuando leí hace años ese trabajo de Berra, que nunca se pudo aplicar porque cambió la situación y volvieron a restablecerse los
los cursos oficiales. Por lo tanto, lo de Berra quedó como una muestra de lo que debería hacerse. Y hay un párrafo que yo del discurso de Carlos María de Pena, que era que ustedes saben, un intelectual de nivel mayúsculo, donde dice, esta tarde o esta mañana, no sé, estuvimos conversando en el Consejo Universitario con unas buenas ideas que proporciona Berra para aplicarlas. Es decir, quedó como un fermento de material pedagógico utilizable para futuras reformas. A mí me impresionó muchísimo, porque yo noté en aquel entonces que lo que él quería hacer del estudiante, para leer un poquito eso, estaba todavía sin lograr en secundaria. Dice, dice Berra, dice, Berra, sí, en su trabajo, página 41. Si la encuentro porque Antonio hizo los numeritos muy chiquitos. Eso que también es una edición muy cuidada de acá. Esta es la radiografía del estudiante de la época. ¿Cuánto se parece al estudiante nuestro? De ese proceder eminentemente rutinario, explica la metodología, ha resultado que no se han desarrollado las facultades de los alumnos. Ahora ya no se habla de facultades, pero es el mismo. Ujú. No se le ha inculcado los logros necesarios, ni se han formado hábitos de estudio, ni se ha adquirido de las ciencias el conocimiento que por otros medios se hubiera adquirido, ni se ha formado la afición a las investigaciones propias, ni se ha fomentado el sentimiento de independencia, el uso del criterio libre, sin el cual es imposible o muy difícil el progreso científico. No precisa ni enfatizar que todas estas cosas son objetivos a lograr en el estudiante, aún hoy. Después está algo que define para mí la personalidad de hombre equilibrado y justo de, de Berra. Era un hombre ponderado. Cuando otros intelectuales despotricaban contra Varela, él mantuvo la amistad y lo criticaba en persona. Cuando le pidieron, porque él también era positivista, le pidieron que examinara un proyecto de filosofía de la universidad, Vázquez Acevedo, que era rector, recibió ese proyecto del Consejo de Profesores, en el cual predominaba el espiritualismo. Ya estaba decayendo el positivismo. Julio Herrera fue uno de los que impulsó eso. ¿Qué pretendían? Tomar el libro de Paul Janet y con el índice del libro hacer el programa, calcado. Todo el mundo pensaría que si pasan a estudios de, de Berra, con sus antecedentes como positivista a su manera, igual que Varela, y va a ser una crítica muy severa. Miren lo que dice.
página 59. Si la encuentro, la leo. Ahí. Es así. El programa tiene la excelente cualidad de no sugerir opiniones. Se sobrepone a su convicción para destacar ese aspecto. Plantea los problemas y deja en libertad a la clase para que los resuelva. Así debe ser, dice Berkeley. Está definiendo, me parece a mí, la actitud de laicidad. Un libro que tenga esa característica, que no impone, porque, ¿verdad? En otro pasaje dice, corresponde que el alumno no sea coartado en el uso de sus fuerzas por ninguna sugestión autoritaria, y mucho menos por ninguna imposición, sea de los directores de la universidad, sea de los profesores, etc. Todos deben cuidar muchísimo de proceder con la imparcialidad más exquisita, so pena de abusar de la debilidad del estudiante y de conspirar contra el propósito de la enseñanza. Recuerden que los estudiantes tenían mucha juventud porque salían de la escuela y entraban en la universidad. Hasta 1935 fue así, ¿verdad? Incluso ocurría que si salían de escuela rural, estaban en tercer año. Es cierto que tenían que dar un examen para ingresar a secundaria, pero entraban, el que lograba entraba con una edad especialmente débil para defenderse de influjos, y entraban al primer año de liceo. Esto muestra un poco la personalidad de este hombre, que tenía firmes principios, pero no era abusivo en ningún sentido. Y bueno, con Varela, si ustedes leen la biografía, se van a dar cuenta de que tenía un sentido íntimo de rivalidad. Hay dos personas que hicieron la primera biografía de Varela, Herrero y Espinosa, que le dio un sector a Alfredo Vázquez Acevedo, que era cuñado, para que desarrollara la parte biográfica, y otra persona que era el doctor Berra. El doctor Berra conocía de punta a punta todos los logros metodológicos y los detalles de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. ¿Por qué? Porque entró por una circunstancia especial. Entró como empleado, como secretario, para redactar, para hacer oficio. ¿Qué había pasado? Alfredo Vázquez Acevedo quiso poner a un pariente que, como secretario, que era nada menos que Eduardo Acevedo Díaz. Los Acevedo eran todos primos, sí. Eran primos dobles, porque se habían casado primas, hermanos con hermanos. Acevedo Díaz, el gran escritor y hombre de principios, que fue el que determinó con su grupo que Valle fuera presidente. En ese momento, o fue muy descuidado o no había partido. Perdió un expediente, cosa muy grave. Entonces lo echaron. Y entró el doctor Berra y empezó a trabajar como secretario de esa institución. La institución donde Varela por primera vez hizo la reforma metodológica.
que es el centro de la reforma. Lo dijo Varela muchas veces. La reforma es el método. Por eso a mí entre paréntesis, me da un poquitito de sonrisa interior cuando se quiere definir a Varela tan erróneamente con la tríada: gratuidad, laicidad, obligatoriedad. Cuando no fue ni el primero que la aplicó, ni el primero que la defendió, porque hubo muchos intelectuales, sobre todo la obligatoriedad de la educación. Estamos hablando de 1784 en Villa Soriano, cuando se definió con todas sus características la obligatoriedad. Y la gratuidad de la enseñanza pública vino en 827, decreto de Joaquín Suárez y cuatro, cinco, cinco. Y lo otro, de la laicidad, tendríamos que discutir, porque si bien se aplicó, en mi opinión, estrictamente la laicidad política, no fue lo mismo con la laicidad religiosa. Ese es otro tema. Para eso hay que leer las actas de la Sociedad de Amigos. Ahí aparece una moción respaldada por Varela y Carlos María Ramírez para que se enseñe a los niños, después de haber comprado varias Biblias, los tres, dice Carlos María Ramírez, las tres nociones que aceptan todas las religiones: Dios, la inmortalidad del alma y el deber. Así arrancó. Por lo tanto, la laicidad religiosa no. Ellos creían que era laico, quizás. Bueno, todo eso lo vio Guerra. Y después, llegó un momento que entró como miembro de la comisión directiva. Después llegó a presidir. Y después llegó a elaborar esos apuntes, otras apuntes. Un libro de 720 páginas, que fue el motivo de la polémica. Una polémica que arrancó en enero y terminó en julio. Y a veces, dice Carlos María de Pena, terminaba de madrugada. Quizás esto quizás pueda inducir en error, pensando que un libro no se puede discutir durante tanto tiempo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 7 meses. ¿Pero qué se discutió? Los pliegos que iban saliendo de la imprenta. O sea que estudiaron absolutamente todo el libro. Y lamentablemente las actas no dicen nada más que se discutió acaloradamente. Eso que leía Berra, bueno, lo podemos deducir del libro mismo. Estaba defendiendo su libro, pero lo que leía Francisco Romero, ¿cómo es? Emilio Romero. Pues Francisco Romero Sí, es el filósofo un argentino que yo adoro. Sí, sí. Eso que leyó Romero, dice Carlos María de Pena, que fue testigo ocular de eso, que pertenecía a él también a la comisión y votó en favor de Berra. Leía trabajos que había elaborado con Varela, porque Varela estaba enfermo en cama. Estamos hablando del año 79. Eso se perdió. El mismo Carlos María de Pena dice que él tenía un ejemplar de ese trabajo, de eso que iba leyendo. O sea que se sabe lo que sostuvo uno, pero no se sabe bien lo que sostuvo el otro. Incluso Berra dice que Romero era más drástico que Varela.
Lo único que tenemos es una frase que nos puede dar una idea de lo que sostenía Varela. Página 71. ¿Quién lo cuenta? Un testigo ocular. La figura de Carlos María de Pena es indiscutiblemente uno de los intelectuales más respetados de, de la época. 71. No está escrito por Varela, pero está escrito por Carlos María de Pena contando una conversación con José Petro. No se entenderán ustedes si se ponen a discutir teoría pedagógica. Es lo que está pasando con nuestro amigo, el doctor Verde, empeñado en hacer pedagogía filosófica o filosofía pedagógica. Si no es eso lo que más necesitamos, hagamos práctica escolar. Esto decía Varela. Esto es lo que defendió durante todos esos meses con él. Hemos teorizado lo bastante. Otros pueblos han doctrinado por nosotros. Mire lo que dice. Enseña más el diario de ocurrencias de una escuela norteamericana que los trabajos del filosofismo alemán. No rechazo, sigue diciendo Varela, en la versión de Carlos María Pérez. No rechazo el estudio de la teoría pedagógica, pero la psicología, que ha de servir de base a la pedagogía, no puede tener la extensión que pretende darle nuestro amigo el doctor Berro. Y después dice, al final, la enseñanza es sin duda una ciencia, pero es también un arte. Es Varela, auténtico, ¿no? Fíjense, la psicología no había nacido todavía con la profundidad que está en el siglo XX. Lo poco que sabía, lo poco que se sabía, fue interpretado por Berra como un conjunto de reglas indudables. Por eso el trabajo, apuntes de 720 páginas, tiene 17 leyes, otros tantos, corolarios, tantos, etc. Que contaba un inspector, cuando fue a la escuela, la maestra tenía todas esas leyes anotadas, 1, 2, 3, 4, 5. Va Ferreira, el inspector en ese momento. Y ustedes saben bien que Barrera estuvo 17 años en primaria, junto con Abel Pérez. Hicieron un dúo formidable que introdujo una cantidad de reformas en la educación primaria. El filósofo tapó al pedagogo en ese sentido. Y Ferreira contaba que, pobre maestra, que tiene que aprender de memoria todas esas leyes y después tratar de aplicarlas al alumno. Bueno, esa es la parte, digamos, dura, cristalizada de Verde. Pero en Europa tuvo repercusiones, porque, por ejemplo, el filósofo y escritor Ribot dijo una frase que es muy significativa. Dice eh, algo así: acá se está discutiendo si es posible una pedagogía general. Y Berra ya la fundó. Eso dice el sabio Ribot. O sea que en esas 720 páginas tiene que haber algo valioso. Y está también acá, en un párrafo que yo puse, que más, yo copié, por supuesto. Página 74.
Dice, digo yo, pero copiando. Allí encontramos conclusiones de actualidad indiscutibles en este libro, que como toda obra, tiene una parte que ha envejecido, otra parte que estaba equivocada de entrada y otra parte que perdura. Y eso es el clásico. Lo que perdura es el clásico. Más allá de la rutina, más allá de las modas, más allá de las críticas. Encontramos conclusiones de actualidad indiscutible, entre otras la determinación previa del fin, anteponiéndose al lograr educativo. Es decir, hay que saber para lo que se educa, qué tipo de hombre hay que formar, de ser humano. La imprescindible teorización para el esclarecimiento de la práctica. La teoría esclareciendo la práctica. La preocupación moral, indispensable, ¿no? En todos los aspectos, de lo que se transmite, de lo que hace el docente, de la vida interior y privada del docente. Hay páginas especiales de ver sobre eso. La necesidad de un estudio antropológico, lo que es el hombre, para poder encauzar la acción pedagógica que ilumina sobre lo que debe ser el papel de la antropología cultural. Desde la época de Sócrates ya estaba establecido que cómo vamos a educar a un hombre si no sabemos cómo debe ser primero. Estudiar el hombre. La cabal diferencia entre lo que es el instruir y lo que es el educar. Es básico. Cualquiera que enseñe pedagogía tiene que cuidar por eso. Una cosa es instruir, dar pautas. Hay tipos de educación que necesitan la instrucción. ¿Cómo se desarma una bomba? Seguir al pie de la letra. Pero otro tipo de cosas donde se excita al alumno para que entienda algo y desarrolle cómplice con eso que entendió, eh, razonamientos personales, eso es educar. Eso lo era muy claro en Varela, pero también muy claro en Berra. ¿Por qué? No se olviden que trabajaron juntos todos esos años, desde el principio. Y Berra aprendió de porque Varela educó a todos los demás. Varela proporcionaba los libros, daba las pautas, daba las ideas. O sea, eran rivales, pero rivales respetuosos. Y, y además tenían las mismas ideas. La necesidad de una adecuada motivación, indispensable. La valoración de la provocación socrática, base de la escuela activa. La coordinación de asignaturas. La ejercitación de aptitudes. El doble carácter de libertad y autoridad que implica el educar. Estos son conceptos modernos. Para mí son conceptos modernos. Esta es una digresión. La actitud de Berra que lo muestra como hombre del principio. No hombre que sigue al pie de la letra sus convicciones, que es capaz de asimilar lo que del otro recibe. Me hizo acordar la famosa frase de Rodó cuando dice, él que superó al positivismo, fue junto con Bafferrey la figura más brillante de la superación del positivismo, lo que escribió cuando examinó lo que el positivismo le dejó a él. Una frase, una oración hermosísima de Rodó. No me resisto a, se lo apunte acá,
¿Dónde estás, corazón? 57. Creo que está, ¿verdad?, en muchas actitudes a la misma altura de principista que muestra Rodón de manera insuperable, ¿verdad? Dice Rodón, la iniciación positivista dejó en nosotros, para lo especulativo como para la práctica y la acción, ahora viene lo sustantivo, su potente sentido de la relatividad, la justa consideración de las realidades terrenas, habla un espiritualista, la vigilancia e insistencia del espíritu crítico, la desconfianza para las afirmaciones absolutas, el respeto de las condiciones de tiempo y lugar, la cuidadosa adaptación de los medios a los fines, el reconocimiento del valor del hecho mínimo y del esfuerzo lento y paciente en cualquier género de obra, el desdén de la intención ilusa, del arrebato estéril, de la vana anticipación. Esto está en El Mirador de Próspero, una frase dicha en pasado, tan brillante de Rodin. Bueno, y el último punto es la rivalidad de, de- de- con Guerra. Arranca del año 76. Varela había venido en septiembre, recuerdan, fue muy doloroso para él el exilio, extrañaba a su hijo, quedó solo allá, tenía miedo de que lo matara, todo eso aparece en las cartas que le manda a su esposa. Tenía miedo de que lo mataran, tenía miedo de Pedro Varela, que había probado que era capaz de eso, en el concepto de Varela. Se quedó 3 meses más, después que todos se habían venido, porque la revolución que creían que estaba triunfante no había empezado todavía. El tricolor no había empezado. Varela llegó en septiembre. La revolución empezó en noviembre. Fue inmediatamente derrotado. Pero él había dicho que cuando fuera no iba a hacer ningún acto político. Surge las cartas. Que se iba a encerrar en su casa con su hijo y su mujer. Tan se encerró que sí, 9 meses después que llegó, nació el otro hijo. Bien encerrado. Llega marzo y Pedro Varela, el temido Pedro Varela, cae. Lo saca el mismo que lo había puesto, por los desaciertos que hizo. Eso es marzo. Y en ese mes aparece de nuevo Varela aceptando, cuando ya había entrado la torre, aceptando dirigir la Comisión de Instrucción Pública de la Junta Económico Administrativa de Montevideo. Un absurdo, diría yo, jurídico, ¿no? Porque una comisión de un órgano se debe a ese órgano, pero se le dio facultades de dirigir todas las escuelas, que eran 50 y pico, de la Junta, y además se le dio facultades para extender su poder en todo el país. O sea que esa comisión tenía facultades nacionales. Y eso lo inventó Montero. Montero empezó una obra 4 meses antes de marzo. O sea, trabajó 4 meses. Aplicó medidas varelianas. Él era del grupo de Varela. Había sido nada menos que administrador del diario.
y adelantó muchas cosas. Y cuando fue nombrado ministro, de los últimos días de Varela, de Pedro Varela, cae y la Torre lo ratifica como ministro de gobierno, que es verdadero ministro del Interior, con muchísimas facultades. Y yo, una especie de primer ministro. Deja la presidencia, la dirección de esa comisión, donde trabajó 4 meses, y se le ofrece a su amigo Varela. Varela vacila, dice, venciendo resistencia, bla, 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 y acepta. Y ahí empezó a trabajar. Curioso, había desaparecido Pedro Varela de la escena política, y Varela entró a trabajar en el sistema político, que era de facto por la educación. Y ahí había estado Berra haciendo durante esos 4 meses que trabajó Montero en la Comisión de Instrucción Pública, haciendo un proyecto para aplicar, un proyecto de reglamento para aplicar en todo el país. Y lo hizo. Cae Montero, se va Montero, entra Varela, Berra presenta su proyecto. Ese proyecto tiene casi todas las ideas y algunas otras más que aparecen en el segundo libro de Varela, la legislación escolar. Yo veo que Varela es una estratagema, porque ya la orden de publicarlo para aplicarlo, o intentar aplicarlo, ya estaba dada por Montero. Pero ahora la tuvo que presentar de nuevo su trabajo ante la comisión que presidía Varela y de la que él formaba parte. Varela dijo que quizás antes de publicar ese trabajo sería bueno aplicar el tema de las conferencias pedagógicas con las que estaba de acuerdo Berra y también Varela. Aceptaron eso. Al mes siguiente apareció Varela con la legislación escolar, la mandó rápidamente y la aprobaron mucho después, 17 meses después. Para mí, fue la Torre, estaba estudiando a Varela, a ver si un hombre tan nervioso y tan diligente podía afectarle de alguna manera su gestión. Varela quizás lo estaba estudiando también, a ver si intervenía políticamente en los trabajos. El resultado fue que 17 meses después, sin que el trabajo de Berra sí se publicó, pero se hubiera aplicado, porque había otra cosa distinta que estaba en trámite, 17 meses después de haberlo presentado Varela, en ese periodo es indudable que se estudiaron mutuamente, fue aprobado por el decreto de ley de educación común. Y Varela ya había publicado por su cuenta, no, por cuenta de la Comisión de Instrucción Pública, así como la Sociedad de Amigos había publicado su primer libro, La Educación del Pueblo, la Comisión de Instrucción Pública financió la legislación escolar. 24 de agosto de 1877 se aprueba el decreto de ley de educación común, reducido la parte de laicidad que pretendía Varela, no la aceptaron, pero curiosamente tomaron del libro de Berra la solución para el artículo 18 famoso, que permitía que se enseñara
educación católica, pero que los alumnos no estuvieran obligados a aprender eso. Esa es la fórmula de Ver. Varela tenía una fórmula mucho más complicada. Comisión de distrito que resolvía primero, etc. Lo cierto es que se respetaba la opinión de los padres. Y eso lo había, estaba en el proyecto de Berra. Quiere decir que, por decirlo en términos prácticos, la rivalidad que había entre Varela y Berra le dio la razón a Varela. Ganó el primer round. Pero después, Varela empezó a enfermarse, faltaba, la figura de Berra creció en el concepto del público, de los intelectuales y en la sociedad de amigos. Fue varios años presidente de la sociedad de amigos de la educación popular. Y un día, cuando se habían formalizado cursos de docencia, porque los institutos normales no funcionaban bien, eran esporádicos, funcionaban en un lugar, en otro, no tenía local. Entonces, la sociedad de amigos decidió dar un núcleo de profesores y empezar a dar cursos a los maestros y a los aspirantes. A los maestros para perfeccionarse y a los aspirantes para tener una especie de certificado de titulación o titulación que les sirviera para ingresar a la condición de docente de primaria. ¿Quién daba pedagogía? Bueno, ¿quién daba lecciones sobre objetos? Varela. Pero Berra resolvió escribir su curso y ahí aparecen esos apuntes. Y los apuntes fueron tan exitosos a los ojos de la sociedad de amigos, que cuando se votó en el dormitorio de Varela, pues ya estaba, le faltaba muy poco para fallecer, falleció en octubre, eso fue en julio, 3 meses antes de fallecer. Berra obtuvo que el destino le diera una especie de revancha. Derrotó a Varela. 5-3. Y el presidente, que era Vázquez Acevedo, que según la costumbre de la época no votaba si no había empate, dijo que no habiendo empate, él no emitía su voto, pero que el voto era a favor de Varela. En realidad eran 5-4. Es decir, que yo lo señalo como la gran tragedia de Varela. Porque los que votaron en su contra, en su domicilio, en su letra de forma, fueron aquellos a los que él le había proporcionado la orientación pedagógica. Eran aquellos a los que él le había traído el libro para que leyeran tales o cuales capítulos. Y eran aquellos que él consideraba que lo habían estado siguiendo en su orientación. Para mí fue el gran trauma de Varela. De los 5 que yo puse en ese libro que hice últimamente, me pareció que era el más hiriente de todos. Pero venció Guerra en buena ley, en un conflicto de caballeros. Nunca hubo un incidente. Fue todo formal, escrupuloso y respetuoso.
aquí yo te termino, pero quiero hacer una referencia. No sé si alguno de ustedes leyó. Cuando falleció Carlos Ferreira, Crompone, fundador del IPA, hizo un largo discurso. Y yo me acordé cuando leía la biografía de Berra sobre Varela, que si la leemos con cuidado aparece el celo y la rivalidad por debajo, porque Grompón hizo lo mismo. De cada aspecto positivo que señaló con un léxico espléndido de Varela, deslizaba como en un susurro una crítica. Léanlo y a ver qué lo encuentran. Fue pillo. Y bueno, así pasa con la gente ilustrada y con la gente respetuosa. No se, no se guardan, no, lo ponen por debajo, su objeción. Bueno, creo que me pasé de la hora. Eh, Bueno, 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 muchas gracias, Pablo, por haber cruzado el charco y Nos hace un honor. No, la verdad, bueno, de todos. Bueno, hola a todos, hola a todas. Para saludar, todo para la grabación. La verdad que un gusto volver acá a Montevideo. Hacía mucho no venía, ahora me emocioné no bajé del buquebús en Colonia, ¿sabes por qué? Porque siempre lindo venir, porque no venía de antes de la pandemia, o sea, del otro universo que nos llamo, porque vengo de una situación muy grave en mi país. Entonces, la verdad fue como emocionante volver a tocar, a pisar tierras orientales, como tradicionalmente se decía, y además a venir a compartir, a dar las ideas, las impresiones que me dieron la lectura del libro, en realidad de Ágapo y de Berra, no sé cuál sería exactamente la forma correcta de ubicarlo, ¿no? Lo leí, me gustó mucho, me trajo cuando me invitaba Antonio y demás, y el motivo un poco por el cual me interesó fueron porque yo trabajé Berra, pero otro Berra posterior, el Berra porteño, el Berra, ni siquiera porteño bonaerense, ¿no? La segunda parte, digamos, que quiero hablar, luego leer esta obra fue como, en términos cinematográficos, ver la precuela, ¿no? O sea, yo había visto la primera, trabajado con la película original, me llegó la precuela y pude entender un montón de cosas, entonces, en función de eso, quise ordenar mi lectura, ¿no? Se me ocurrieron como dos grandes tópicos para presentar. Por un lado, la lectura del libro este, ¿no? Un poco lo que me pasó leyendo el libro de Agapo, y más que la obra de Berra, la introducción, el trabajo sobre la obra de Berra que implica este libro. Y después, bueno, algunos comentarios de, esto digo, entre el Berra este, el Berra uruguayo, y este Berra bonaerense posterior, digamos, para encontrar algún tipo de poder. Yo trabajé Berra hace muchos años en mi tesis de maestría, en la década del 90. Ahí fue mi cuestión con Berra, que es el libro que compré y que dono, te traje un libro que traje uno solo, se lo dejé a Antonio, se lo voy a prestar a todos, y está online, pero este libro no está online, es para la SUBE, que tesis de maestría, donde con esto que más la anécdota, si quieren, divertida, es que tengo unos cuantos ejemplares porque los compré hace unos años de fondo, digamos, fui y compré todos, los que quedaban dos, siendo que llevé todos a mi casa porque estaban muy baratos. Pero bueno, es un material de muchos años atrás, pero que bueno, me parece importante dejarlo aquí como donación. Entonces decía, los dos tópicos de trabajar es bueno, un poco la lectura del libro en sí, de este libro, después un poco meterme en Berra, el autor. Por un lado, Antonio me daba pie con contar un poco este tipo de libros que es esta idea de, bueno, reeditar y compilar trabajos, ¿no? El trabajo que implica esto de volver a buscar que, siguiendo algunos autores, sobre todo Roger Chartier y otros investigadores de la historia social de la lectura, como en algún lado, compilar un libro es hacer otro libro, ¿no? Toda la idea que implica la producción de un nuevo material, que en todo caso, si algo queda, que por supuesto que es muy importante, es el texto, pero claramente este libro que estamos comentando no es un libro de ver. Digamos, por más que haya una cuestión de trabajos de verra, es otra cuestión. Ya desde la materialidad, estoy pensando un poco en Chartier, literalmente, la tapa es maravillosa, la tapa es muy bonita, digamos, invita a leerlo, ¿no? Invita a una cuestión de cierta estética que convoca,
cierta lógica, ¿no? Probablemente yo no vi la obra de Berra, pero es otra tipografía, es otra letra, Agapo hacía referencia al índice, digamos, hay una cantidad de modificaciones en la edición, ¿no? Estoy pensando, estoy siguiendo mucho a Roger Chartier, ¿no? Un libro es algo mucho más que el texto que está escrito, digamos, o simplemente limitarlo al texto es poco. Entonces, esto de ubicarlo en una colección me parece muy interesante. Antonio me sacaba una duda, yo miraba la lista y decía faltan mujeres, pero parece que hay, ¿no? Digamos, acá leía a Bralig, a Figari, a Gesualdo, a Grampone, a Niemann, ¿no? A Gesualdo, tal vez hablaremos mañana. La verdad que ya lo sabía, pero el año pasado le dediqué mucho tiempo a leer a Gesualdo y la verdad que quedé fascinado absolutamente con la lectura de Gesualdo y veía esto también de Berra. Supongo que tal vez es una hipótesis mía, que tal vez lo de Berra es un capítulo que no llegó a 17 educadores de América. No, probablemente tenga que ver con eso, ¿no? 17 educadores de América, que el libro dice que faltaron cosas. Tal vez, se me ocurría cuando leía esto, porque a lo mejor fueron aquel libro que iba a ser más largo, editarlo en México, tal vez lo de Berra fue algo que quedó por ahí. Pero entonces me decía, por esta cuestión de, bueno, es otro libro, me gustaba esta idea de en una colección que recupera clásicos, que habría que ver cómo se arman los clásicos, cómo hacer el canon, vuelvo esto de género, digamos, como otra cuestión, de ciertas épocas, contaban que hay, pero esta idea, esta materialidad que es bien interesante, y bueno, y cómo se selecciona y se ordena. No, hay una cuestión donde lo que se haga, pues, actúa, modifica, opera muy bien sobre la obra de Berra, o sobre una parte de la obra de Berra. Esto que decíamos, yo miraba lo que hay de Berra es el Berra que escribió en Uruguay, está muy bien. Digamos, por ahí una buena producción de Berra que está muy bien, está en una colección de pedagogía nacional, se llama, obviamente la colección de pedagogía uruguaya, pero también hay otra parte de Berra que es esto. Entonces, por un lado, el trabajo de reedición y compilación me parece destacable, interesante y digno de ser visto. Digamos, no es un Berra, no es un trabajo de Berra, sino una selección de trabajo de Berra en una colección, hecho por alguien, editado de una forma, puesto de otra forma, el tamaño, digo que lo insisto, de la materialidad, ¿no? Que no es menor, que hasta que, si uno se pone un poco exquisito, bueno, lo que hacemos es, para bien y para mal, es unificar tipografías, o sea, después están todas las obras de Berra puestas en el mismo tamaño, misma letra, y tal vez en la originalidad, bueno, no es lo mismo una fuente escrita de una ley, de un libro, de una conferencia, digo, hay algo también que el armado, lo que ganamos haciendo una compilación, que es muchísimo, también perdemos en tanto y en cuanto unificamos materialmente, creo que entienden lo que digo, y que me parece que es interesante, pero me parecía muy interesante esta idea y lo quiero recuperar, me gustó mucho y muy interesante la selección. El segundo tema que a mí me gustó, porque no conocía, de lectura un poco, se llama Pedagogía Nacional, y acá está leyendo no nacional, es toda la reconstrucción del debate historiográfico y de la enseñanza sobre Artigas, ¿no? Como aparece aquí. Yo algo sabía de esto, porque yo pero pensaba, no veía la figura de Artigas como tan conflictiva, tan complicada, y me gusta mucho el trabajo que se haga poder plantear, y de, bueno, cuándo Artigas es su propio, digamos, porque es un tema muy actual, ¿no? Bueno, ¿a quiénes debemos honrar? ¿Cuándo debemos honrarlos? ¿Cómo se honran los cánones? ¿Cómo se llama el sistema de referencias, etcétera? Me gustó mucho esta idea, bueno, el debate historiográfico y sobre todo de cómo se enseña Artigas, ¿no? Que no va de suyo, no va per se, y que al contrario fue bien complicado, ¿no? Está la parte de Gesualdo, bueno, pone parecer Gesualdo, bueno, me cae muy bien Gesualdo, y me parece que Gesualdo estuvo contento. Digo, pero otro tema que me gustó mucho del trabajo de Agapo fue esta idea de, bueno, todo el debate sobre el debate historiográfico y la enseñanza sobre ¿no? Como no es un dato, sino bueno, como tal vez un poquito tal vez con la excusa de Berra nos puede nos puede entrar ese otro debate. ¿Sí? No es el debate del texto, es Berra, pero nos da una pata para, bueno, Berra en algún lado también por parte de un debate mayor en la historia de la educación uruguaya, con la historia de la educación, no solo en la historiografía, sino en la práctica, de, bueno, cuáles son los hombres, y acá el término hombres es bien claro, que deben ser honrados o no en la escuela uruguaya. Digamos, como que en algún lado lo que nos suma, o a mí me sumó, Agapo a un debate que no conocía, pero que entiendo que es muy grande. Digamos, se pudo sumar a esto. Y el tercer punto, decía, por un lado, recuperar todo este trabajo de reedición y compilación, esta idea de la reconstrucción del debate historiográfico y de la enseñanza perdidas. Y tercero, estuvo muy claro en la presentación de Agapo, y sobre todo al final, la ubicación de Berra en lo que podríamos llamar la mediana o la larga educación. ¿Sí? No es la obra de una persona preclara, no es una obra suelta, sino que se ubica en la mediana y larga duración, ¿no? Y en clave también de debates. Fue muy interesante, escuchaba ahí a Agapo, ¿no? La idea de, bueno, son debates, no son evoluciones, ¿no? Contra ideas que tal vez Berra hubiera sido más amigo de pensar la sucesión histórica en términos de evoluciones, él lo ven más en clave de debate. ¿Sí? Ahí me parece, acá voy a otra cuestión,
no voy a citar a Gesualdo, voy a citar a Aníbal Ponce, gran amigo de Gesualdo, por otra parte argentino, ¿no? Pero igual, en otro momento, la época de Aníbal Ponce escribe Educación y lucha de clases, probablemente todos lo conozcamos, lo hayamos leído, hoy es un clásico, lo discutimos, lo cuestionamos por su mirada evolucionista, materialista, duro, estructuralista, estalinista, con mucha razón. Pero tal vez uno puede mirar esta idea de cuando Aníbal Ponce, en la década del 30, escribe un libro que se llama Educación y lucha de clases, está haciendo teoría post-queer para la actualidad, el lenguaje binario. Digamos, en el 1930 pensar, ¿no?, que la educación tenía que ver con la lucha de clases era poner en contacto, metiendo términos que entonces no iban juntos, ¿no? Insisto, una lectura que hoy no cuestionaría, digamos, pero que pudo hacer este efecto de poder plantear, ¿me entienden?, la idea de que la lucha de clases y la educación son posibles de ser aceptadas, mientras tradicionalmente la lucha de clases es un problema ideológico de la izquierda, el sindicalismo, y la educación es un problema filosófico de la evolución, ¿no? Ponce lo junta y lo va a tomar después. Gran alumna Berta Braslavsky cuando escriba La querella de los métodos, ¿no? Cuando plantear la idea de que la educación es un problema de querellas, no de evoluciones, ¿no? El libro La querella de los métodos de Berta Braslavsky es una reescritura didáctica de educación y lucha de clases. Esa palabra, querella es lucha de clases, ¿no? Y métodos es educación. Uno puede ver que está el mismo efecto político epistemológico de actuar. Bueno, está acá. O sea, lo que contaba recién, la pelea entre Varela y Berra, que contaba, está en el libro y con mucho detalle, hasta esta cuestión esta romántica, de esta muerte en el lecho. Yo no sabía esta historia, ¿no? El pobre Varela muriendo y botándole alrededor, ¿no? Yo recién pensaba, bueno, lo votaron, a lo mejor llevaba un paso más, a lo mejor lo votaron en contra porque se estaba muriendo y votaron porque se quedaba vivo, ¿no? A lo mejor la decisión del voto tuvo más que ver con una cosa tremendamente pragmática, pero que digo, lo digo un poco en serio también porque esas cosas pasan en la historia, pero me gustaba esta idea de ubicarlo en la mediana duración, pero no en clave evolutiva. Digamos, en la presentación hay marcas de romanticismo, está la cuestión con Varela, está Vaz Ferreira, ¿no? Está toda la pelea positivista, aparece Rodó, digo, la idea de la obra de Varela ubicada en poco en la transición del romanticismo previo, la gran llegada del positivismo y el avance hacia el espiritualismo, digamos, este trabajo de Aldao, casi todo yo no conocía y la verdad me dio muchas ganas de leerlo. Digamos, supongo que habla de Uruguay, pero estoy seguro que no es un libro que permite iluminar una escena. Eran como las tres grandes puntas que a mí me encontraba interesantes en el trabajo de Agatha, ¿no? Un poco esta idea de la cosa de reeditar, este debate sobre Artigas y esta idea de poder ubicarlo en la mediana duración en clave más de debates que de evoluciones, o es decir, más que debates en evoluciones, ¿no? Parecía que en algún lado de esta introducción Agapo estaba abrevando a nuevas posiciones en la historia de la educación, sobre todo en la historia de las ideas pedagógicas. Digamos, tal vez sin decirlo, pero está ubicándose en ese lado, ¿no? Esto era el primer tipo de comentarios. Y el segundo que quería hacer, que les contaba, era, bueno, un poco contarles o ver que encontramos qué pasó con Berra después, ¿no? El libro termina, si no me acuerdo mal, la última fuente de Berra que está en el libro es de 1880, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó después? Creo que hay un par después, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Del 82 en el Congreso Pedagógico y está lo del Ateneo un poquito después, si no me acuerdo mal, ¿no? Pero bueno, vamos a decir, en 1894, llegan hasta 1894 seguro, que es cuando Berra se va a trabajar en la Dirección General de Escuelas, ¿no? Bueno, yo les quiero contar un poco comparando qué pasó después, lo que les contaba de antes. Por un lado, la biografía de Berra, que aparece acá además, es la biografía que podríamos llamar típica, esperable, de un hombre blanco incluido del siglo XIX. Berra es eso. Es blanco, es hombre, y está socialmente incluido. ¿Cuáles son estas marcas? Bueno, diversas tareas. Yo leí acá, leí a Mario Jacques, leí a Sarmiento, leí un montón, ¿no? Bueno, fueron carpinteros, esta cuestión de una variedad de tareas porque todavía no estaban definidas las cuestiones de búsqueda. Ascensos rápidos, muy jóvenes llegan a cargos que hoy, o que poco tiempo después hay que ascender. O sea, Varela, no me acuerdo qué edad muere, pero muere realmente muy joven, ¿no? Bueno, y ya había alcanzado casi, había llegado a ser director, digamos. Hay una cuestión de ascensos rápidos, cargos variados, ¿no? Compartir ciertos espacios de socialización, insisto, de hombres blancos incluidos, esto es como el Ateneo, como, veía en la biografía de Varela, perdón, de Berra, una biografía típica de ciertos personajes de entonces. Igual, ascensos rápidos, tareas diversas, cargos variados, especialización, pero sobre todo, y esto me parece interesante, un pedagogo, una persona que se mueve en lo que llamaríamos el espacio rioplatense.
¿sí? Esto, acá le estoy robando ideas a David Viñas. David Viñas plantea que de la segunda mitad del siglo, en todo el siglo XIX y más o menos hasta la primera mitad del XX, esto es hasta que en la Argentina aparece la experiencia peronista y que en cierta forma esto desequilibra, existió lo que él llama un espacio cultural rioplatense, donde el ida y venida de Buenos Aires a Montevideo, de Argentina a Uruguay, llámalo como quieran, es continuo. Y Juana Manso, Amalia, ¿sí? El propio Sarmiento, Gesualdo, pues, bueno, perdón, bueno, Gesualdo, pero Gesualdo en algún lado tal vez es casi el último, después por supuesto las experiencias nunca terminaron, u otro, pero ya tiene que ver a veces más con exilio, hay otros motivos, ¿no? Como espacio cultural rioplatense, ¿no? Esta idea de que, bueno, serían dos países, pero más o menos hay un espacio cultural, no, Amalia, la famosa novela de José Mármol, pasa en ambas orillas, ¿no? Y Juana Manso escribe Estudios del Plata, ¿no? Sarmiento llega a imaginar Arquirópolis, o sea, hay una idea de un espacio de y Berra es esto. Berra, aunque nació en Buenos Aires, ahora yo quiero ver también, ¿no? Que nació en Uruguay, después se crió en Buenos Aires, o sea, Berra nació en Buenos Aires, pero después se cría en Salto, si no me acuerdo mal, se desempeña en Montevideo, vuelve a Buenos Aires, o sea, es parte de esto que podríamos llamar el espacio cultural rioplatense, que no sé si incluye todo el Uruguay, pero seguro que no incluye toda la Argentina. Digamos, son intelectuales, personalidades que poco atraviesan, salen de la pampa, salen del espacio. eh, el, Borges, pues un ejemplo, ¿no? La obra borgiana, porque la literatura borgiana también, cuando habla de la cosa criolla, nunca nombra Salta, nunca nombra Córdoba, ¿no? Siempre es un espacio rioplatense. Creo que Berra es un ejemplo de que va y viene, digamos, nace en un lado y el otro, y es interesante verlo. Y ver acá, ver en Argentina, algunas similitudes y diferencias con el Berra en Uruguay. Yo miraba el Berra de acá y después volví a mirar el Berra argentino, y es un Berra, si quieren, como más, menos gestor. En Argentina claramente va a estar a cargo de la Dirección General de Escuelas durante casi 8 años. Se va a ir de una forma muy complicada. Va a llegar en situaciones muy complicadas por problemas financieros. Se va terminando yendo por problemas financieros o por peleas. Digo, fue 8 años director de uno de los sistemas educativos más grandes de América Latina, que es la Dirección General de Escuelas, que es el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Tuvo que tomar muchas decisiones. De un lado pasó de ser alguien que proponía, analizaba, claro, que no es que no lo había sido en Uruguay, pero claramente tuvo un cargo muy importante de conducción educativa. ¿Sí? Y esto se nota en el cambio de la obra. ¿Sí? ¿Cuáles son estos cambios que veamos? De las grandes obras que hace Berra, la Argentina, es su código escolar para instrucción primaria de 1897. Yo miraba este, bueno, parece que ya venía con mucha onda, ¿no? El reglamento, en algún lado, trabajo a hacer, lo harán otros, en tanto y en cuanto este código de educación primaria de 1897, que son 809 artículos, son 700 páginas, un libraco de este tamaño, que por suerte, haciendo el trabajo, vi que alguien lo digitalizó y está en internet en Perú. Lo pude, dije, ¿cómo voy a hacer? Y buscándolo lo encontré. Yo me acuerdo lo en biblioteca. Si entran a internet van a ver que hoy está, no sé por qué alguien en Perú, si no me acuerdo mal, lo digitalizó y está entero en internet. Eh, en tanto en cuanto este código de 809 artículos, además al estilo verde, está el artículo y el comentario abajo, ¿no? No es, o en qué sí o en qué no, la pregunta histórica mejor es correcta, es esta, una reescritura del reglamento del 76, ¿no? De 179 artículos, pasaron a 809, pero uno puede ver, pasando por el trabajo del Ateneo, me parece que ahí hay un trabajo interesante hacer. De ver en qué forma, Berra, como director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, ya en 1890, ya las leyes están, reescribe o qué hace con aquel primer reglamento escrito en Uruguay. Ahí hay un lindo tema de maestría, doctorado, trabajo, licenciatura para un futuro historiador de la educación que quiera mirar el espacio cultural rioplatense. Otro tema interesante que lo contaba Aga, porque es que está presentísimo en Buenos Aires, que es las conferencias pedagógicas. Le dedica muchísimo tiempo Berra a las conferencias pedagógicas. Hay una apuesta clarísima a el dispositivo, digamos, de conferencias pedagógicas, que si hacemos historia de la educación de cierta duración, sería como la primera gran actividad que vamos a encontrar lo que llamaríamos la capacitación docente o la formación en ejercicio, ¿no? Y que tiene que ver con un fortalecimiento o una modificación del dispositivo normalista. Esto es, el normalismo va a plantear que para el ejercicio de la docencia hay que tener un título, problema que además también le lleva mucho tiempo a Berra, ¿no? La escuela normal, el egresado, cómo formamos docentes, o sea,
La idea es que los sistemas educativos precisan más docentes que están formados, entonces los dispositivos de exámenes, etcétera. Le dedican al Código de Buenos Aires, es muy interesante el tiempo que le dedica, cómo se puede nombrar un docente que no está formado. Acá también, ¿no? ¿Qué funciones puede tener? Esto, digamos, se da cuenta que esto es importante. En el Código de Buenos Aires, se invitó a leer, es muy interesante esto para analizarlo, en su afán positivista, el detalle que le da al sorteo, cómo dedica, cómo tiene que ser un sorteo, porque lo que explica el que el sorteo lo que permite es plantear la objetividad, una cosa bien positivista, ¿no? De la ciencia, el objetivo, el azar. Entonces, la idea de cuántas bolas tienen que ser, cómo tienen que salir, detalla con lujo de detalles el dispositivo, no del examen, sino del sorteo. O sea, cómo es que para que no haya favoritismo, para que nadie... Bueno. Pero más allá de esto, las conferencias pedagógicas es la idea de plantear que si bien las formas del acceso al cargo deben estar fuertemente reguladas, ya sea por el título de escuela normal o por estos exámenes que estamos contando, rápidamente el saber pedagógico avanza y la conferencia pedagógica viene a seguir formando a este que tiene un título. Digamos, hay una apuesta muy fuerte en verla, no solo entienden en la formación inicial, sino lo que yo llamaría formación permanente, en ejercicio, capacitación, etc. Pero aparece muy fuerte, ¿no? La conferencia permite el acceso a las nuevas ideas, va a haber un debate, que Berra lo anticipa, quién es el sujeto encargado de dictar las conferencias, Berra va a actuar, dependiendo del momento, en los inspectores, a veces va a confiar en los inspectores, otras veces no, pero parte de la función del inspector, del supervisor, va a ser dictar conferencias pedagógicas, pero yo ya veía que esto que Berra en provincia de Buenos Aires va a desarrollar, ya estaba presente acá, ya lo estaba pensando. Digamos, no es un dispositivo, en todo caso es un dispositivo que él expande en la provincia de Buenos Aires, pero que ya había pensado en Uruguay. Este debate con Varela entre la orientación científica y la orientación empírica, ¿no? Que es bien interesante, entre la pedagogía y las lecciones de cosas, es el debate central, decía recién, en la formación docente, ¿no? En la aparición del dispositivo normalista, esta idea, bueno, el normalismo en todas sus formas. En el Río de la Plata fue más de origen más francés, en Chile, en Colombia fue más alemán, pero más allá de estas diferencias en América Latina que no puede encontrar, el normalismo parte de un par de premisas. Una es, bueno, docente no se nace, docente se hace, no es necesario ir a algún lugar a adquirir saberes, en la posible función, o si no, legitimarlo con un examen, pero sobre todo, y este es el debate, me parece que está ahí, es que un docente se forma siempre con teoría y con práctica. ¿Sí? En el debate, nunca el debate, yo escuchaba el debate Varela-Berra, Berra va a poner más en hincapié en la teoría, probablemente Varela más en la práctica, por eso, o la pedagogía, pero ninguno de los dos cree que está el otro importante. Es un debate que en todo caso, ¿qué es lo principal? Pero este día de la formación docente, debate que tenemos hasta hoy, bueno, cómo la idea de que tiene que haber teoría y tiene que haber práctica, no recate la categoría educacionista en algún lado que ya se haga porque se berra, pero que tiene que haber las cosas. Pero si bien en su afán positivista Berra se parece más del lado de la teoría y en algún lado tiende a pensar a la práctica como una aplicación de la teoría, no desconoce la existencia de la práctica. Entonces, que en algún lado este debate de orientación científica y orientación empírica, que parece que por lo que veo acá en Uruguay con Varela fue más fuerte, después cuando fue director general de escuelas en Buenos Aires no es tan fuerte, ya la empiria, la práctica, tal vez porque estaba a cargo del sistema educativo, le da más lugar, ya está en el origen, ¿sí? Después, dos cosas que me llamaron la atención y para cerrar. Por un lado, las matrices liberales, este pensamiento se me ocurrió casi preliberales, o de primer liberalismo, no sé cómo llamarlo. Me llamó la atención la nula referencia a Sarmiento en la obra de verdad. Nula. Si no, por lo menos, ni en provincia de Buenos Aires, cuando Sarmiento había sido el primer director de las escuelas, ni aquí, ¿no? Porque en algún lado estas cosas que aprendo a ver acá son contra las que Sarmiento va a pelear. Dos me llamaron la atención. Su intervención en el... Berra estuvo, como recupera acá Agapo, en el Congreso Pedagógico, representando Uruguay en el debate. Acá Agapo recupera esta idea de no es amigo de la obligatoriedad, pareciera, y es interesante. Debate vuelve actual, ¿no? La obligatoriedad escolar en avance. Estoy hablando de mi país en este momento, exactamente. El problema es que mi país nos arrecia en este momento. La idea de la obligatoriedad escolar, Berra parece y después en la provincia de Buenos Aires no hay ni un atisbo de no presentarse favorable a la obligatoriedad. Claramente, un poco, porque en realidad en 1905 la obligatoriedad escolar en la provincia de Buenos Aires se baja, cuando ya se había retirado,
pero la obligatoriedad como un debate que después él la abandona. Y el otro elemento, bueno, en el Congreso Pedagógico lo que sí es interesante es un comentario de Berra, en el 82, que es cuando en Argentina se hace el Congreso Pedagógico en el 82, en realidad se está evaluando la ley de educación de la provincia de Buenos Aires para pensarla nacional, ¿sí? Y Berra, en una carta, y recupera Rubén Cucuza, a quien siempre hay que nombrar, recupera que Berra le llama la atención porque debaten tanto el problema de los poderes locales, claro, era el debate en Argentina. En el 75 se le había dado mucho poder al poder local, la sociedad civil no se había comportado como comportaba, como esperaba, entonces en el 84 se le quita poder, ¿no? Pero Berra comenta que no entiende muy bien por qué hay tanto debate, y el otro es el del salario docente, que anticipa la contabilidad, ¿no? No, creo que voy a ser como hace, digamos, como hace Gozo, bueno, lo puedo buscar. Lo que dice exactamente que a los docentes hay que pagarles en función de la cantidad de alumnos que tengan. Así compiten entre ellos. Yo estaba leyendo los vouchers, digamos, como, digamos, lo que digo es interesante en el sentido de que pues el sistema, ¿por qué es interesante esto, más allá de las bromas? El sistema educativo, cuando se creó, se dio cuenta que estas ideas que tal vez podían parecer interesantes en un momento no eran las buenas, que era necesario la obligatoriedad, la necesidad, que era necesario un sistema educativo que contratara a los docentes. Estas ideas que en un primer momento, ¿me entienden?, parecían muy buenas, el propio Guerra después se dio cuenta que no funcionaba. Digo, hay una posibilidad de mirar la historia desde ahí, verla siempre acá. ¿Sí? En la provincia, puedo buscar la cita después, en la provincia de Buenos Aires establece que la moralidad del docente, que se sospeche de la moralidad de un docente alcanza para la fecha. Aunque sea falsa la cuestión. El código de 1807 establece eso. Porque si ya está manchada la moralidad, aunque se compruebe que es falsa, o sea, es implacable. Plantea eso. No, no, tienen que estar todo el tiempo cuidándose, no solo de serlo, sino de parecer. Bien, ¿me controla? Y el último elemento importante que me apareció es en esta lógica positivista, que además avanza más fuerte en Argentina, ¿no? Cuando es profesor de la materia de pedagogía, y su positivismo articula con Genet, con Mercante, ¿no? Articula con todo el pensamiento positivista rioplatense educativo y pensar la educación como tema de leyes, como trabajaba, pues, ¿no? Pensar las leyes que van a la ley de la atención, la obediencia, etc. Este fuerte reduccionismo de la pedagogía de la psicología como Berra es parte de este movimiento que reduce esto contra lo que se van a levantar los espiritualistas, ¿no? O sea, hay algo más que afecta a la educación que no es simplemente un problema psicológico. Esto es esta reducción positivista de la pedagogía al aprendizaje, a la psicología, al cerebro del niño. No se llega a hablar de cerebro. Acá es la otra parte que se ha metido, ¿no? Hoy en Argentina se habla de la neuropsicoeducación. De hecho, la actual, perdón, es que estoy un poquito pegado, pero la actual ministra de Capital Humano volvió al capital humano en Argentina, ¿sí? Se va a crear un ministerio de capital humano y ojalá fuera el capital humano en la década de los 50. La teoría, ojalá fuera la elaborada teoría del capital humano de los 50. El ministerio va a estar a cargo, el Ministerio de Educación va a ser parte, va a ser una secretaría, parte del ministerio, y quien va a estar a cargo es licenciada en neuropsicoeducación. ¿Sí? La palabra neuropsicoeducación vuelve a ordenar a partir del domingo 10 de diciembre la educación en la Argentina. Pero en algún lado es una marca del debate positivista, ¿no? Yo veía esta cosa de Berra, bueno, esta matriz positivista, ¿no? La educación es un problema psicológico, en última instancia la psicología es un problema biológico. Hoy no decimos biológico, hoy decimos neurobiológico, hoy el avance de la neurología, pero ¿cómo parece? Entonces, para cerrar, vuelvo a agradecer la invitación. Justo me obligan a mí muchas veces, cuando me invitan a presentar libros, lo voy a decir, digo, uy, bueno, que bueno, después me obliga a leer un montón de cosas y pensar, lo tomo como, a veces soy hijo del rigor, entonces está bueno que me obliguen, si no, tal vez sería un libro que estaría esperando en mi biblioteca ser leído, así que estuvo muy bueno esto que llevó. Y me parece que estas ideas nos sirven para pensar tanto el pasado como el futuro, ¿no? Y volver a recuperar esto que me hayan invitado a mí, me gusta mucho, pero más tiene que ver con hablaba al comienzo del espacio rioplatense, creo que lo estamos reconstruyendo, así que ojalá que esto sea una nueva forma de editar. De verdad que muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, no sé, capaz que, a ver, ya que estamos un ratito más, podemos abrir como el espacio de intercambio, no sé qué les parece. ¿No? Por lo menos Yo dar la hago entrega a la oportunidad presidenta del libro para la biblioteca de la SUBE. para los Por favor. capaz que, no sé, ya que tenemos la oportunidad. Que hay
Comentario. Esa, esa, esa discusión sobre la figura de Artigas hay un contrapunto con Carlos María Ramírez, ¿no? Con Javier. Una contestación, un contrapunto. Le contestó al libro de Guerra. Le contesta Sí. ¿Y cuál es Bueno, el sustento? el libro de Guerra fue muy exitoso. El libro sobre historia. Yo tengo la tercera edición y la metodología es compatible, porque él dice que la historia evoluciona en función de la documentación, claro, que hay que apegarse. Incluso Vives Devoto dijo que ese libro, eh, en todas sus ediciones, que se va perfeccionando, que tenía mucho mérito porque atendía a los procesos sociales, a las tendencias. A mí me parece que la crítica de Berra a Artigas, que fue una de las causas de que haya sido olvidado, porque lo que dijo Varela sobre Artigas fue ocultado. Recuerdo un libro que transcribe el discurso de Varela y la última parte donde dice que ciertos autores surgen del populacho y otros surgen del pueblo, pone a Varela entre los primeros. Esa parte, cuando yo estudié, no, el texto estaba mutilado. Cuando tuve que recopilar material de Varela en esos 6 tomos, fui a la Biblioteca Nacional y copié todo. Y eso acá está, esa frase. Pero con Berra no fue igualmente favorable la tradición. Y llegó un momento que, aún reconociéndolo, lo desecharon. Y por eso dice Julio Castro que eso es gran olvidado. Y efectivamente fue el gran olvidado, ¿no? Pero yo creo que Berra elaboró esa imagen de Artigas porque son los documentos que tuvo a la vista. Ahí menciona Mitre. Mitre hizo una biografía de Artigas que no la terminó y no se publicó. Donde lo elogia. Habla del Mesías, que condujo el Éxodo. Moisés, no, digo mal. Mesías, no, de Moisés. Pero después leyó a Mitre, cuando hizo la biografía de Belgrano, ya había leído el libelo de Cavia. Entonces, Mitre adoptó esa fuente, que está muy bien escrita, muy contundente, y Sarmiento también. Da el ejemplo que parece Sarmiento, lo que hacía Artigas con los, ¿sí? Se ponía cuero mojado, las tiras de cuero frescas, ponía el sol, se iba adelgazando. No encuentro que adelgazando, moría asfixiado. Todas esas cosas influyen. Y de ahí que el libro de Berra, yo lo tengo y lo leo de cuando en cuando, yo le encuentro mucho mérito. Y yo entiendo, modestamente, que se ajustó a lo que conocí, a las versiones que conocí. Después acá, bueno, sacando, Carlos María Ramírez, sacó documentación, primero
viejito de María, hizo una reivindicación porque era pariente, bueno. Pero después vino Eduardo Acevedo Vázquez, que era cuñado, Varela, Clemente Frejeiro, el contrario a Varela, pero activista, así como sabe, una obra formidable, y cada uno fue aportando nueva documentación. Fíjense que el proyecto de legislación, de constitución artiguista, que son dos, se hizo en Canelones durante el gobierno de Guadalupe de 9 meses. Artigas hizo la Congreso de Abril, y una de las cosas que dispuso y aprobaron es que él tenía que preocuparse de utilizar al enemigo, que era los españoles, el sitio, pero que tenía que haber un gobierno económico y pensara, por ejemplo, la leña, el agua, la carne, la sal, las velas, el jabón para el ejército y la indumentaria. Y que tenía que nombrar los cabildos que se habían desaparecido, y los alcaldes y los jueces, todo eso. Y controlar el robo de ganado. En las Californias venían los portugueses y hacían una barrera así, y iban empujando, se llevaban todos los ganados que había. Y estaban los changadores también, se llamaban changadores, los que mataban animales que andaban sueltos, la mayoría andaban sueltos, pero usaban solo la grasa para el cebo de las velas y el cuero, y los demás lo estaban tirados. O sea que había una pérdida de alimentación para la población. Bueno, todo eso tenía que controlarlo el gobierno de Guadalupe. Y una de las cosas que apareció 100 años después en España, hecha en ese gobierno de Guadalupe, por un autor que suponemos que era el único, uno de los dos abogados que había en el gobierno, el doctor Revuelta, y una inicial FSC, Felipe Santiago de Cardoso, que debía ser el escriba. Y bueno, eso apareció 100 años después. O sea que era un proyecto constitucional federal y otro provincial. Y aparece la gratuidad de la educación, la obligatoriedad de la educación para los estatales, una cláusula de garantía. O sea, un funcionario que tenía que controlar que los padres cumplieran su obligación. Y después otra cuestión relativa a las manufacturas y oficios que se consideraban tareas viles. Y el proyecto dice que tiene que haber seminarios para estudiar sobre el comercio, la industria, manufacturas y oficios. Jerarquiza a nivel terciario esas tareas, manufacturas y oficios. Todo eso son sueños. Nunca se aplicaron, nunca se discutieron, pero contribuyen a formar una idea de lo que se estaba imaginando y pensando. Pero si no aparece eso en España, la encontró un tal Sotomayor, esos papeles los había mandado el embajador español en Portugal, junto con unas banderas, restos supongo, ¿cómo se llama? Lo que carchean. Pertrechos de guerra. Pertrechos de guerra. Pertrechos de guerra. Y lo mandó por sí, pensaban aplicarlo. Y apareció 100 años. De modo que los documentos van apareciendo y van formando el poder de la crítica, si son auténticos o si mienten, ¿verdad? El documento es el documento, hecho por un ser humano. Y yo creo que Berra no manejó la documentación
no la tuvo disponible, y estricto como era, se atuvo a lo que pudo leer. Por eso llegó un momento que se prohibieron. Otra pregunta. Yo me quedé pensando en lo que decía Pablo de las conferencias de maestros como una superación del normalismo, o como complementando el normalismo, pero cómo acá en realidad funcionaron como una solución de emergencia anterior a que el normalismo pudiera organizarse. Y vinculado a eso pensaba, sí, o sea, vale la pena preguntarse por la influencia del magisterio y de un magisterio que ya estaba bastante feminizado en Uruguay en el éxito de los apuntes, en el éxito y como a lo largo del tiempo del uso de los apuntes de pedagogía de Berra, y pensaba también en la relación como de amistad o intercambio entre Berra y María Estañero. O sea, cómo ese vínculo con el magisterio, como con el oficio de ser maestra, pudo tener que ver en el éxito de la obra de Berra y en el éxito que tuvo. Y después también me gustó, Tila, lo que dijiste de cómo Berra tenía ideas que después terminaron como probando, no sé, como las mejores para el sistema educativo que se realizó en relación, por ejemplo, lo de la obligatoriedad. Pero pensaba en cuanto a como la construcción de una ciencia de la educación, me parece que la visión de verla de la ciencia de la educación más pegada a la pedagogía, de alguna forma fue la que triunfó en relación a la idea que tenía más Varela de una ciencia, o sea, de la educación como una ciencia más cercana como a la sociología de la educación, y que era una ciencia más ciudadana, se puede decir, o como un debate de ideas entre los ciudadanos frustrados, como un debate más político, y la visión de la ciencia de la educación de Berra termina como restringiéndolo más como un campo más de expertos sobre educación, y como ese proyecto más de educación como debate republicano de Varela terminó como fracasándose. Con lo primero que sí tenés razón, no lo había pensado. Las conferencias pedagógicas surgen primero como para capacitar rápidamente a los estudiantes en ejercicio que se consideraban mal formados. Está bien lo que decís, es verdad. Juana Manso, ya se en Argentina. Después, cuando creado el sistema de formación docente, pasan a ser después, pero es verdad. Hay algo en común y más, pero empiezan primero como una forma de formar correctamente a los docentes en ejercicio que estaban mal formados, o que se evaluaban mal formados, digamos, ¿no? Surge primero como una forma de mejorar, de reparar, ¿no? De formarlos bien a los mal formados, y después armado el sistema como esto de actualización. Sí, totalmente. Yo tengo una cosa más, bueno, sí, cortita, que en realidad cuánto también esta visión que tenía, que en eso, según por lo que entiendo, que vos planteás, era coincidente con Varela en relación a Artigas. Vos lo planteás por el acceso a los documentos y la visión que se construye. Yo me pregunto ahí, ¿no? ¿En qué medida también, a ver, Varela cuando empieza, digamos, la educación del pueblo, dice, bueno, en nuestra corta historia como país hemos sufrido en 30 años 45 revoluciones, ¿no? ¿Cuánto, digamos, también para un liberal no había una preocupación por tomar distancia con ese pasado bárbaro que se identificaba con el caudillo, ¿no? No sé si cuánto le jugaba, sobre todo porque era un liberal, digamos, convencido de los principios liberales, de que no, hasta donde yo puedo interpretar, porque aplicaba su liberalismo de una forma extrema, al punto de negar el valor de la obligatoriedad, porque el Estado imponía una doctrina, ¿no? O sea, el argumento era un liberal, ¿no? Digamos, no solamente las religiones lo hacen, sino que el Estado también lo hace, por lo tanto, digamos, por eso defiende, es doctrinaria la posición, no sé, mi impresión, ¿no? Es como un liberal en todos sus términos, ¿no? El siglo XIX, que quizá en eso también se aleja de Varela, me parece, ¿no? Varela en esto era como más pragmático,
y tomó distancia, digamos, en esto de la generación anterior, ¿no? Es decir, bueno, ese liberalismo, digamos, nos condujo a la torre, ¿no? Entonces, pero, no sé, te lo pregunto porque no, yo tampoco, no, o sea, no es algo que tenga claro, pero que entreveo que puede haber hay una mayor familiaridad entre Berra y Varela en la evaluación de ese pasado histórico, ¿no? De tomar distancia y cómo construir la república, no sé, lo tiro ahí para conversar. Hay una, sí, eh, acá hay algo de eso. No recuerdo dónde, cuál de los libros, Guerra, quizás sea en el Congreso Pedagógico de Buenos Aires, dice que él es partidario de que el Estado no, no interfiera En el Congreso, sí, 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 en la formación íntima. Y la obligatoriedad, más que jurídica, tiene que ser moral, ¿no? Y no sé si decía que, no sé, no estoy seguro, que pase bien. Sí. Que algo así, pero ahora la verdad estoy dudando. En ciertas épocas bárbaras, o considerando el estado de barbarie, él aceptaría eso de la obligatoriedad. Pero en principio tenía temor de que el Estado estuviera inmiscuyéndose en la, a ver cómo dice acá. Creo que hay una palabrita. El Estado no debía enseñar porque no debía dirigir la conciencia. Esa es el tema. Y en cuanto a las conferencias pedagógicas, que Varela era partidario de primero organizar primaria antes que organizar la formación docente, que no la pudo organizar porque no, ni siquiera tenían la barraca del fuerte en el lugar apropiado, se estaba desmoronando, etc. Él sustituyó, como tú dices bien, sustituyó provisoriamente, en tanto que no hubiera centro de formación docente, y como complemento de la formación docente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que el primer año tuvo 100 integrantes, centenar, y era mixta para hombres y mujeres. El segundo año tuvo menos, pero igual esos incrementaron, pusieron ciencias, geogenia, no sé cuántas cosas, agregaron, ¿no? Y ahí Varela se enferma y entra Matías Tañero Luna a dar esa clase. Pero además de eso, él para todo el magisterio estableció, sin duda, aparte copiando a Juana Mazo, porque no tuvo. ¿No? Ella murió cuando él estaba. Antes se llamó el 75. Claro, en el 75 él estaba exiliado. Claro. Y no sabemos si fue al velorio, pero hay un rastro de eso. Sustituyó la falta de una formación sistemática de docentes con las conferencias pedagógicas y la revisión de los mediante el concurso de los títulos, dados así al pasar. De modo que esa fue una sucedáneo de la formación docente. Después el hermano, por supuesto, también hay que considerarlo, tuvo 10 años, si no la reforma de José Pedro, la reforma de 2 años, quién sabe qué destino habría tenido. Además, no era lo mismo La Torre que Santos. La Dirección General de Función Pública tuvo mucho conflicto con Santos. Sí, en determinado momento renunció, sí, lo llamaron de vuelta.
Pero con ese intervalo de la renuncia tuvo 10 años. Y al final, en la memoria última, dijo que no estaba conforme con, con- con los resultados obtenidos. Es decir, él trabajó como... sí. Y otra cosa que me olvidaba, Varela iba cambiando de padrino, por decirlo así. Cuando él hizo una larga conferencia inaugurando las conferencias pedagógicas y trajo dos autores nuevos que nadie había nombrado, italianos. Dio esa versión, una versión renovada, siempre y cuando, por decirlo así, que hay que resaltarlo, que no cambió para nada su idea de suprimir los castigos, de que el niño tenga iniciativa, se estimule su creatividad, pues, las lecciones sobre objetos, etc. Pero el enfoque de eso sería interesante de verlo. Están en la colección de documentos que está recopilado, ¿no? Primero por Cámara de Representantes, con 6 tomos, y después la hizo eh, el Consejo de Formación. No había consejo. Allá había, sí. Pero la iniciativa era cuando estaba Cristina Hernández como subdirector. Había un director con con subdirector. Y leyendo aparecen autores nuevos que él no había mencionado nunca, ninguno de los libros. Bueno, Bueno, podemos llegar libros también, está acá. Para la Salle. Ah, Que vamos a mandar. hacemos intercambio de replatencia, recuperando el espacio de Verra por replatencia. verra. Berra por berra. tengo que aclarar que los últimos libros eran 4. Porque se repartió todo.